Bienvenidos a todos los participantes tanto de República Dominicana como de España. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de representantes del Grupo Atrevia, que es una de las compañías más importantes de España en materia de comunicación estratégica. Es una compañía que tiene oficinas en muchos países del mundo, incluyendo países latinoamericanos, que presta servicios inclusive en República Dominicana y que siempre nos ha dado soporte en temas novedosos de estrategia de comunicación, de manejo de crisis, y que hemos contado siempre con su apoyo para momentos en que República Dominicana pues requiere un poco más de aprendizaje con respecto a las vivencias que han tenido otros países, y que es importante conocer esas experiencias para poder aprender de ellas. Luisa Rodríguez, quien es una amiga, nos acompaña en el día de hoy para hablarnos de cómo manejar la reputación de las empresas en momentos de COVID-19, en momentos que estamos pasando por el COVID-19, y también cómo enfrentar la situación ya post-COVID o superando la pandemia que está afectando a todos los países del mundo, y que ahora más que se está viendo sus efectos en América Latina, y que ya en algunos otros países de Europa ha sido superada, y de Asia, o está siendo superado. Es importante que tengamos estas experiencias. Nosotros estamos viviendo momentos en que tendremos que convivir con el COVID por un tiempo que no sabemos cuánto más. A veces hay algunos países que han reabierto sus actividades económicas y han tenido que cerrar nuevamente. Y en el caso industrial de la República Dominicana, muchas industrias han tenido que seguir sus operaciones para garantizar los productos esenciales para la ciudadanía, para garantizar también toda la alimentación, abastecimiento que es necesario para poder vivir, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de los trabajadores, los colaboradores, y toda la seguridad de las plantas y el protocolo que debe llevarse, lo que conlleva a veces muchos riesgos. Y por eso es tan importante tomar en cuenta estas informaciones, estos intercambios que nos puede dar Luisa en estos momentos, y Atrevia. Luisa es una profesional del periodismo, tiene mucha experiencia en materia de comunicación, ha dado cátedras ya aquí de manejo de comunicación digital, de manejo de crisis, y hemos contado con ella en otras ocasiones. En el día de hoy creo que el universo se crece un poquito más porque lo estamos haciendo de manera digital, no en nuestros círculos un poquito más cerrados donde podemos tener un intercambio directo con ella, pero vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera, respondiendo todas las preguntas de los participantes. Así que Luisa, bienvenida, bienvenido a todo el equipo tuyo, a Alba, a Javier, que están con nosotros, y que podamos tener una jornada interesante de mucho aprendizaje. Bueno, antes de nada, agradecerte a ti el espacio y a IRD la oportunidad de compartir con vosotros experiencias, porque todos estamos aprendiendo en esta situación que es para todos nueva, ¿no? También quería agradecer a tu equipo, tanto a Carolina como a Michelle, que han estado ahí apoyándonos para montar todo el montaje de esto, que como dices es nuevo. Nos tenemos que acostumbrar a estas herramientas telemáticas porque durante un tiempo van a ser la forma normal de funcionar, ¿no? También déjame que le agradezca especialmente a Natabek de Moya su soporte y su ayuda siempre de conexión con vosotros, y bueno, lógicamente a Alba, que está ahí, que la tenéis en el país y que es nuestra directora en República Dominicana, junto con el equipo de soporte hoy de Atrevia informático, con Gerard, Javier, que están desde Madrid. O sea que para montar esto hace falta siempre, como para cualquier cosa, un equipo, ¿no? Y un equipo de gente talentosa, como no podría ser de otra manera. Os voy a compartir pantalla para poder reflexionar o compartir con vosotros las reflexiones
sobre lo que entendemos nosotros que tiene que ir la comunicación, en especial la corporativa, en estos momentos de COVID, ¿no? Que como decíamos, son momentos que nos retan a todos, es decir, ahora mismo la primera pregunta es qué clase de crisis esta del COVID-19 desde el punto de vista de la comunicación y de la gestión de riesgos internos de las compañías, ¿no? ¿Qué clase dentro de las clases de riesgos con las que nos manejábamos? Pues es la inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque si nos remontamos a esos rankings que durante los últimos años se han manejado de gestión de riesgos desde el punto de vista de las compañías que hacen las grandes consultoras de seguros tipo Aon, aparecieron rankeados en el puesto 60 y muchos, es decir, las pandemias no eran un elemento que estuvieran dentro de las gestiones habituales de riesgos de las empresas. Por eso ha tenido además un impacto mayor desde el punto de vista de gestión empresarial, no solo desde el punto de vista de la gestión de sanitaria, que tiene un recorrido, sino de la gestión de las compañías, tanto desde el aspecto del negocio y de la operación como del aspecto de la comunicación, ¿no? Y esto es así por lo que os decía, porque estas matrices, que son las matrices muy clásicas de estructuración del tipo de crisis, son matrices que si las observáis aparece a lo mejor señalado de manera tangencial todo lo que pueda ser relacionado con la sanidad, ¿no? Pero no ocupa un espacio propio ni protagonista. Contados casos en el mundo de empresas y de eventos tenían este tipo de seguros activado. Y ahora mismo se me viene a la cabeza Wimbledon, que sí tenía, derivado de la anterior crisis del SARS en Asia, aunque apenas había tenido repercusión en Europa, como es un evento que no sé si conocéis, que es de tenis, espacio abierto, que está muy, muy ligado además con el tema del clima y las condiciones meteorológicas. En 2003 decidieron contratar una póliza y esa póliza les ha ayudado ahora a sobrellevar esta situación, pero la mayor parte de eventos deportivos, por coger el deporte como ejemplo, no tenían previsto nada de esto, ¿no? Y las empresas tampoco. Por lo tanto, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, además con una crisis que ha tenido una explosión totalmente vertical, tanto en lo que es en el efecto de la empresa como a nivel económico, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado desde el punto de vista de las compañías? Es decir, que teníamos los famosos manuales y bueno, el manual, la primera arranque, digamos, emocional ha sido decir, ¿y ahora para qué me sirve el manual? Bueno, sirve, es decir, de todas aquellas empresas que han tenido un manual, que han estado entrenadas y demás, han conseguido, hemos observado desde bueno, las distintas oficinas, como dices tú, tenemos en el mundo, tanto en Europa como en América, pues hemos visto que estas empresas han sido capaces de reaccionar más rápido, han generado sus propios comités de crisis, han tomado decisiones de manera más rápida de aquellas compañías que no estaban preparadas, ¿no? Y bueno, la crisis lo que nos va a traer, sin ninguna duda, es un cambio de modelo. Lo estamos viendo hoy con el tipo de eventos, pero tendrán cambios de modelos mucho más profundos desde el punto de vista económico y de gestión sanitaria y de gobierno, ¿no? Aquí os pongo una de las últimas crisis que han tenido efectos en el modo que nos organizamos económica y socialmente durante los últimos 100 años aproximadamente. Y bueno, si las analizáis, de cada una de ellas ha salido algún cambio. Probablemente eran cambios que venían gestándose de manera anterior, ¿no? Pero sí que es cierto que esas crisis han ayudado a reventar o a explotar ese cambio que se venía cocinando, ¿no? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se monta todo el estado de bienestar en Europa, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en la crisis sanitaria que hay a comienzos del siglo XX derivado de una gripe, de la gripe muy fuerte que hay, la gripe española, pues ahí también hay un cambio de modelo sanitario. Bueno, de cada una de las crisis hemos sacado cambios. Está por ver cómo cristaliza la crisis del COVID, pero es indudable que lógicamente el modelo cambiará. Y bueno, cambiará porque la crisis cualquier crisis, no solo esta, nos ayuda a gestionar las cosas desde otro sitio, ¿no? Como en cualquier crisis, o en casi todas las crisis, hay una bajada de recursos, que seguramente que ya estáis viendo en vuestras empresas, y hay que crecer para compensar esa bajada de recursos en eficiencia
y en creatividad. Y lógicamente esto afecta mucho a la comunicación y al marketing. Probablemente estaréis viviendo momentos en los cuales los presupuestos tienen que amoldarse a la nueva situación y con recursos a lo mejor más contenidos tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más creativos. ¿Y cómo hacemos esto? Es el gran reto, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación corporativa, no verla solo como, y es clave en este momento, porque ahora mismo en el país ahí vosotros todavía estáis en una fase de confinamiento, aunque no, la economía seguramente no ha parado tanto como ha parado aquí en España, que ha sido un parón muy duro, no solo sirve para contener la reputación en ese momento, sino cada vez más sirve para hacer negocio. Y es clave esto, porque todo lo que hagamos hoy como compañía será cómo nos vean en el día después de que esto pase, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la acción, con qué tipo de cosas esperan nuestros públicos que hagamos en este contexto, ¿no? Y dónde tenemos que poner los esfuerzos. Una primera fase que también pasó aquí en España y estoy observando también en Dominicana, todo el mundo se lanza a lo que es primera necesidad, de urgencia en el momento, ¿no? Por los sanitarios, las personas con menos recursos, pero probablemente hay más campos de acción ligados a las actividades de vuestras empresas en donde podéis contribuir más allá de los espacios que ya se están tratando. Entonces, ver un poco, tratar de entender vuestros públicos, qué esperan que hagáis en este contexto, ¿no? Más que nunca el propósito. El propósito es algo que AIRD lleva estudiando y lo tiene en agenda desde hace tiempo, y hoy más que nunca las empresas que tienen un propósito, que han conseguido madurarlo y que estaban trabajando sobre él, tienen una ventaja competitiva clara, ¿no? Y las que tienen trayectoria, es decir, yo siempre hablo del capital, el capital que tienes tú como compañía en tu reputación, capital reputacional, como una mochila que cargas. Para momentos en los cuales tienes crisis puedas ir utilizando esos recursos que tú tienes en esa reputación de compañía, ¿no? Pues eso solo es posible en aquellas empresas que han trazado y han tenido una trayectoria durante los últimos tiempos. Y más que nunca, comunicaciones consistentes. La comunicación corporativa tiene que ser consistente, tiene que ser... tiene que ser comprensible, emocional, todos esos valores que nos encantan desde el punto de vista del marketing, pero tiene que ser pesada por otro lado, es decir, tiene que tener peso, el peso de los hechos. No puede ser una comunicación muy aérea, porque la gente va a medirnos en función de los actos y de lo que hagamos, ¿no? ¿Y qué está pasando con la industria durante la crisis del COVID-19? Lo que hemos observado en España y en relación con lo que decía Circe al principio de cómo la industria está afrontando esto. Pues la industria en estos momentos lo ha sido siempre, pero en estos momentos aflora que es esencial. La industria ha sido clave y es clave para mantenernos en casa en aquellos países donde nos hemos confinado de manera estricta, ¿no? Para mantener la alimentación, que los productos llegasen a los supermercados, que además esos productos pudieran producirse porque toda la cadena de valor que tiene el producto, desde las empresas del plástico, packaging, los proveedores locales, todo hicieran posible que el alimento o el producto llegase al lineal del supermercado. Y, por ejemplo, también clave todo lo que tiene que ver con la energía. La energía en estos momentos que estamos en casa, pues es fundamental que siga funcionando y desde ese punto de vista si se están comunicando y si se están posicionando las empresas eléctricas, ¿no? Después, por otra parte, la implicación de la industria. La industria ya no es solo esta parte de servicio esencial, sino que la industria aflora su capacidad de generar empleo, no solo de generarlo, sino de mantenerlo, ¿no? Ha habido casos en España, no sé si hay en Dominicana los habéis tenido, de empresas que se han podido asociar o se han podido acoger a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo, que suponía que toda su plantilla o parte de su plantilla se fuese al paro y su sueldo o el paro lo pagase lógicamente el Estado a un 75%, han decidido, a pesar de no tener actividad, no enviar a esas personas a ese ERTE y como parte de su compromiso seguir pagándoles el sueldo, ¿no? Bueno, pues esta implicación de la industria que es clara desde el punto de vista no solo de las necesidades de los ciudadanos, sino también del mantenimiento y la capacidad de generar empleo, ¿no? Y después aquí hay un escenario de oportunidad que algunas industrias
están sabiendo aprovechar, ¿no? Y es aprovechar el momento para sacar fuera lo que siempre ha estado dentro, es decir, esa capacidad que tiene la industria de ser el sostén de un país, ¿no? Visibilizarlo de cara a los stakeholders, no solo a los clientes, sino también de cara a la administración pública, o sea, visibilizar el peso que tiene las actividades industriales en un contexto como este, ¿no? Lo que os pongo ahí, de esto no tiene que parar, es una campaña que lanzó Mercadona. Mercadona es una cadena de distribución que no sé si conocéis, española, muy grande, pero que no ha sido solo para ellos ni solo para sus proveedores, sino la que se ha ligado mucha industria española, ¿no? Para reconocer públicamente esta implicación que ha tenido la industria y esta capacidad que tiene la industria de generar empleo y ser clave en esta situación. Y la pata de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad, que es otra de las obsesiones que me consta que tiene IRD y CIRCE, esto es hoy, aunque parezca mentira, más real que nunca. Lo que sí es que no puede ser cosmética, pero la sostenibilidad es una tendencia que ha llegado y estamos viendo en tiempos de COVID que llega para quedarse. Lo único que a lo mejor nos quita, desde el punto de vista de ciudadano, digo, no tanto de las empresas, aquellos aspectos probablemente de nuevo más cosméticos o más de campaña. Por ejemplo, la contradicción del plástico, ¿no? Es decir, hemos visto campañas súper agresivas con respecto al plástico durante meses y ahora, sin embargo, todos los ciudadanos, por lo menos en España y en Dominicana, entiendo que también estamos usando guantes de látex o de plástico y todo lo que tiene que ver con el plástico de un solo uso, ¿no? Y no nos sentimos culpables por ello, ¿no? Bueno, está claro que la sostenibilidad va a seguir ahí y lo que esperamos es que el COVID lo ayude a ser más razonable con la realidad que tenemos dentro de los países, ¿no? Pero es cierto que llega para quedarse. Y como creo que además lo más importante es poder abrir el turno de preguntas y que podáis lanzarnos vuestras inquietudes, voy a repasar los claves que hemos detectado en la gestión de la reputación en tiempos de COVID. Son 10 y voy a ir bastante rápido para que después, si queréis, en el turno de preguntas, si queréis que profundice alguno en algún aspecto de ellos, lo hago, ¿no? Uno de ellos es el propósito, lo que decíamos antes, es decir, las empresas mejor con ADN, aquellas que tienen ADN metido en su estrategia de comunicación y saben lo que tienen, ya en qué consiste su propósito, han acoplado esos criterios racionales que tiene que haber en una compañía, que tienen que ver con la gestión y criterios económicos de las empresas y con ese momento aspiracional del legado de la compañía, están funcionando mejor, como decíamos antes, ¿no? También lo que se está cristalizando en esta crisis, que era una tendencia que venía de antes, pero que ahora ha sido como muy evidente, es la disolución de la frontera entre la comunicación interna y la externa, ¿no? El empleado hoy está en el centro de la comunicación. Los consumidores o las personas que nos compran, ya sea consumidor final o otras empresas, quieren saber cómo estamos nosotros actuando con nuestros propios equipos, ¿no? Y de esa manera se está aflorando todo en la comunicación externa, todas las estrategias que se están haciendo en la parte interna, ¿no? Toda esta parte de reconocimiento del trabajo de esas personas que han conseguido que todo siga funcionando en el país, ¿no? Aparte de gracias y de campañas de héroes que he visto que también hay en República Dominicana. Aquí os he puesto dos de clientes nuestros, uno de Lidl, que es una cadena de supermercados, y otra de Coembes, donde lo veis, ¿no? Donde veis que el empleado está en el centro de esa estrategia. Pero después de nueva transparencia también, en el sentido de que esta comunicación que ahora mismo tenemos, donde me veis en mi casa y donde hay menos maquillaje y menos puesta en escena, menos atrezo, también se está llevando a la comunicación y está siendo muy bien recibida por los stakeholders. Aquí os voy a poner un trocito de un vídeo que hemos desarrollado para Pascual, que es una empresa de láctea. Porque desde nuestras fábricas, los almacenes, las plataformas logísticas, las granjas, desde casa, lo seguimos dando todo. Porque creemos que una empresa vale lo que valen sus personas. Y el valor de nuestro equipo es incalculable. Porque
porque llevamos más de medio siglo en tu mesa, acompañándote en los buenos momentos y en los difíciles como el que estamos viviendo, más todavía. Y seguiremos estando siempre ahí, a tu lado, porque somos una empresa familiar. Y para nosotros, la familia, tu salud, tu bienestar y el de los tuyos es lo más importante. Porque estos días, más que nunca, tenemos una responsabilidad. Seguir llevando alimentos y bebidas a tu casa. Porque dentro y fuera hay luz, hay fuerza, hay esperanza. A todo nuestro equipo que lo hace posible, gracias. A ti por tu confianza en nosotros. Gracias. Bueno, como veis, es un vídeo que se hizo en las primeras 3 semanas del estado de confinamiento, del decreto de estado de alarma en España, que eran los momentos de crisis sanitaria más dura en el país, ¿no? Como veis, es una producción que nos hemos olvidado de grabar, nos hemos olvidado de preparar nada ni de atrezo. Son fotos de personas reales de la organización, de trabajadores, son vídeos hechos por los propios trabajadores que se han insertado en una pieza, ¿no? Esa manera de ser transparente de la compañía, de sacarlo de dentro hacia afuera, ¿no? Y también de pasar del decir al hacer, ¿no? Aquí es otro ejemplo de esto, que es una marca de supermercados, en este caso de Paraguay, que ha hecho unas estrategias preciosas con un cliente que se llama Llevemos Esperanza, que lo que hacen es dar packs de comida para personas con recursos, pero incluso comercializan lo que ellos denominan un pack de supervivencia muy básico y muy barato para familias con pocos recursos, ¿no? Aparte de otras estrategias que hacen de compromiso a nivel gubernamental, etc. Pero lo cuentan cuando lo han hecho, es decir, están contándolo cuando ya lo han llevado a la práctica, ¿no? Y después, lógicamente, todo esto nos va a llevar, estamos viendo que lo que decíamos antes, que nos va a cambiar el modelo por muchas cosas. Uno, el de producción, y esto seguramente que ha tenido incidencia también en las industrias de ahí. El hecho de que la crisis sanitaria saltara antes en China ha producido roturas de stock en algunas empresas, ¿no? Con lo cual se están replanteando en algunos casos traer parte de la producción a Europa o a zonas más cercanas, ¿no? Pero eso es una tendencia que parece que también llega para quedarse, ¿no? Es decir, ese replanteamiento de cómo yo me puedo cubrir desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista también de gobierno. Es decir, ahí no sé lo que... Bueno, me ha llegado también que habéis tenido cierta carencia de algún artículo, pero bueno, en España al principio fue dramático el no poder conseguir mascarillas quirúrgicas para los sanitarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa rotura de stock, cubrirse para que no vuelva a suceder, ¿no? También la parte de distribución, es decir, todo lo que tiene que ver con la distribución de productos, tener más cerca los almacenes con el stock para poder llegar y poder cubrir las necesidades en un estado como el que hemos vivido, ¿no? Es decir, esto del debate que había de la última milla, es decir, la última milla de cómo puedo llegar ese último kilómetro con el producto a casa lo antes posible, va a estar más presente que nunca, probablemente con centros logísticos más cercanos a las grandes poblaciones, ¿no? Para que no exista esa rotura de stock precisamente, ¿no? Y los cambios de consumo derivados de todo esto, es decir, dicen que hace falta 21 días para que se cristalice un hábito de cambio de consumo. Bueno, en algunos sitios, como en España, hemos estado confinados más de 50. Lógicamente, nuestros hábitos de consumo realmente se vean modificados y lo mismo va a suceder en el resto de los países del mundo, ¿no? Y está sucediendo ya. Y en todo ese escenario, 3 palancas de comunicación, ¿no? La comunicación de pertenencia, es decir, la comunicación que tiene que ver con lo que hablaba del vídeo de Pascual, con esa comunicación de equipo, de comunidad, ¿no? De sentirme parte de algo, ¿no? Y al mismo tiempo toda la comunicación que tiene que ver con el arraigo, con todo lo que es muy local. También lo he visto en Dominicana, es el producto dominicano, el producto local. Parece que eso también se va a consolidar como tendencia de consumo que de cara
al consumidor final, pero también dentro del mercado del B2B, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la comunicación de contribución, con todo lo que yo hago por el entorno, ¿no? Y cómo lo pongo en marcha, ¿no? Siempre desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, primero hacer y después contar, ¿no? Y lógicamente las prioridades y el foco nos ha cambiado. La pirámide de prioridades, desde el punto de vista de comunicación a nuestros públicos, va a estar la salud y la seguridad va a estar arriba, y esto va a durar, no va a ser de ahora. Es decir, no, aunque nos pase y atenuemos la crisis sanitaria, hasta que esto se supera a nivel mundial vía vacuna o vía un medicamento muy eficiente y muy eficaz, y para eso parece que pueden pasar meses, la salud y la seguridad van a estar en el primer plano. Nos van a preocupar como consumidores, nos van a preocupar como empleadores, nos van a preocupar como posibles inversores en empresas que necesitamos que nos aseguren que esto está siendo así, ¿no? Y después este nuevo enfoque que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente. Ya empieza a haber algún estudio que relaciona la incidencia del COVID-19 en algunos puntos del planeta muy relacionados con la contaminación, ¿no? Porque ha tenido, parece que, más efecto en ciudades o en países con un nivel de contaminación mayor. Bueno, pues de nuevo nos pone en el foco todo lo que tiene que ver el medio ambiente, ¿no? Y como consecuencia de esto tenemos que repensar los públicos. Al público, a los stakeholders no nos podemos redirigir o no nos podemos dirigir como nos dirigíamos antes del COVID, porque la sensibilidad de las personas ha crecido con respecto a algunos aspectos. Seguramente que vosotros mismos lo experimentaréis de una manera o de otra, ¿no? El miedo ante la seguridad y la salud mía y de los míos es algo variable en las personas, ¿no? Los grupos antes, cuando hablabas desde el punto de vista de marketing, los hacías en claves socioeconómicas y clase media, media alta, taller 1, 2, podíamos diferentes escenarios o generacionales, pero ahora nos irrumpe, siempre ha habido un aspecto emocional, pero más que nunca el aspecto emocional a la hora de dividir esos públicos, porque muchas veces nos tenemos que dirigir a personas que tienen, de manera interna y externa hablo, desde los dos puntos de vista, que tienen miedo, por ejemplo, a ir a trabajar o tiene a cogerse un transporte o a que vaya a hacer una visita a un cliente. Bueno, pues tendremos que dividir esas personas, tratar de entender esas tipologías de públicos que tenemos con ese parámetro emocional para poder definir una estrategia de comunicación que no va a ser siempre emocional. En muchos casos vamos a tirar de elementos racionales, como por ejemplo los elementos de protección individual que se utilizan en las empresas o las medidas de seguridad que tenemos implantados dentro de los centros de trabajo, etc., ¿no? Y toda esta parte de interrelación que os decía antes, todo lo interno y lo externo, que ha desaparecido la división y que ahora mismo todos los públicos están muy relacionados. Lo que hacemos con uno son muy sensibles los otros, ¿no? Y en el escenario, además, nuevo, por hacerlo más complejo, nos aparecen nuevos competidores que consiguen ver en este espacio de crisis oportunidades, ¿no? Y aquí hablamos no de oportunistas, sino de competidores oportunos. Empresas o marcas que consiguen ofrecer un producto en el momento justo. Y, por ejemplo, esto ha pasado mucho con el entretenimiento, ¿no? Pues Disney, que lanza su plataforma, bueno, ver ese momento, ¿no? Esos competidores oportunos, pero seguramente que si pensáis en vuestro negocio, a lo mejor hasta tenéis alguno que hayáis visto que de repente ha encontrado un servicio que encaja mejor en el momento actual, ¿no? Aquellos que son sustitutos, es decir, que aprovechan el cambio de hábitos que tenemos todos y consiguen ofrecer un producto o un servicio alternativo. Esto se ve bien en la alimentación. En España lo que hemos visto es que durante el periodo de confinamiento, como la gente estaba en su casa, ha empezado a hacer repostería, por ejemplo, y ha subido muchísimo el consumo de la harina y de la levadura, ¿no? Pero eso ha tenido una consecuencia que ha caído otro tipo de producto que se estaba consumiendo en el lineal del supermercado, ¿no? Bueno, pues ahí son esos competidores sustitutos, ¿no? Y después aquellos transformadores, aquellos que ven en esto una oportunidad para lanzar servicios que realmente transforman el producto, el servicio que había en el mercado, ¿no?
Y esto tiene mucho que ver con todo lo que está relacionado con la tecnología, con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la crisis del SARS anterior, sufrió un crecimiento exponencial la telemedicina. Bueno, pues son estos productos o servicios de repente muy transformadores y muy disruptivos para que puedan amoldarse a la situación nueva. Y, lógicamente, tenemos que incidir en la creación de más valor a través de la comunicación del servicio y del producto que diseñemos, ¿no? De manera que la experiencia sea consistente. Y aquí de nuevo hablo de experiencia consistente desde el punto de vista interno y externo, ¿no? Y aquí tenemos que ver parámetros que sí que se están consolidando. Uno es la digitalización de cierta parte del servicio. Y diréis, bueno, yo soy una empresa industrial, ¿cómo puedo digitalizar el servicio? Pues a lo mejor en el seguimiento de pedidos, por ejemplo, ¿no? Por parte de clientes. Bueno, ahí está claro que vamos a una transformación. Una de las cosas que se empieza a hablar es que la transformación digital, de la que hemos hablado mucho, el COVID va a darle un empujón exponencial y vayan a ir por ahí, parece que los tiros de este nuevo modelo que vaya a salir después del COVID, ¿no? La forma de entrega de los productos también, en sentido de que en algunos casos las marcas se están aliando directamente con empresas especializadas en distribución en domicilio para hacer llegar el producto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, compañías como Procter & Gamble, parte de su catálogo lo hace llegar a través de compañías tipo Globo, ¿no? Y nos saltamos ahí al distribuidor en algún caso. Bueno, eso es una evolución y hay que tenerla mapeada para poder entenderla, ¿no? Y después añadir valor a lo que nosotros hagamos, porque en un escenario post-COVID también parece que va a ser más competitivo, con lo cual, por todo lo que decíamos de estos nuevos players, y lo que nos va a forzar es a darle una vuelta a lo que hacemos para ver si podemos hacerlo más premium, si podemos personalizarlo, si podemos sustituir algo de lo que hacemos para ajustarnos mejor a estas nuevas demandas del mercado, ¿no? Y una cosa también de la que nosotros estamos hablando y que a vosotros os llegará, ya he visto que se ha extendido el estado de excepción, creo que es en vuestro caso, creo que es así la denominación legal, pues si no me corregís, ¿no? Y que esta salida no va a ser, la desescalada no va a ser el final de ningún camino, sino el principio de uno nuevo, en el sentido de que esto parece que va para largo y tenemos que entender que no es que vamos a salir del desconfinamiento que tengamos en cada país, del gobierno correspondiente y todo se recuperará. No va a ser así, es decir, vamos a tener un tiempo hasta recuperar la normalidad. Hay gente que dice, organismos que hablan de mediados del año que viene, pero hay organismos que ya están diciendo que esto va a producirse en el 2000, hasta el 2022 no se producirá, ¿no? Bueno, pues entender bien que ese proceso va a ser así, que nuestras empresas se tienen que amoldar, ¿no? Y desde este punto de vista, tips de gestión para el día +1. Y os voy a dar unas claves como rápidas, intentando ser rápida, ¿no? No olvidarnos de que hay un día después, y lo que decíamos antes, que bueno, voy a utilizar unas palabras de Alberto Andreu, que es nuestro Senior Advisor para temas de reputación y responsabilidad corporativa, y que dice, me parece muy acertado, dijo ya en los primeros días que estalló la crisis, que la sociedad recordará a las empresas que estuvieron a la altura, pero también a aquellas que no lo estuvieron. Esta crisis va a ser muy cruel con aquellas empresas que no supieron entender el momento, desde el punto de vista de la compra y del consumo posterior, ¿no? Fundamental, y lo estamos haciendo a nivel internacional, esto es transversal y una tendencia en todas las oficinas, todo lo que tiene que ver con la escucha sofisticada de tendencias, más o menos sofisticada, no tiene por qué ser algo súper sofisticado, pero que sí dé valor para poder tomar decisiones en capas altas de dirección o en los comités de crisis. Es fundamental mapear lo que están diciendo de ti, lo que se está diciendo en el entorno y además lo que sucede a nivel internacional para poder entender dónde me tengo que posicionar en ese día +1 e incluso en todo este proceso hasta que llegue ese día +1, ¿no? Los riesgos, fundamental. Cualquier acción que emprendamos, sea de responsabilidad social, sea de comunicación externa, sea de comunicación interna, mapear las repercusiones que puede tener. Porque hasta los mensajes más buenistas
pueden ser mal interpretados en redes sociales. Y hoy más que nunca esto se viraliza de manera brutal, ¿no? Porque pasamos mucho más tiempo consumiendo redes sociales y consumiendo medios que nunca, o que nunca en los últimos 20 años. Por lo tanto, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de riesgos que nos pueden saltar. No quiere decir que nos paremos y que no hagamos nada, sino que simplemente los mapeemos para poder tomar decisiones y saber qué consecuencias pueden tener para poder atacarlas y tener una respuesta, ¿no? Aquí no me voy a parar porque esto lo hemos hablado y yo creo que también lo tiene como una de sus banderas, que es todo el tema del propósito. Si no lo tienes, tómate el tiempo ahora para pensarlo, ¿no? Y esto sí que es importante, encontrar territorios propios y alineados. ¿Por qué? Porque las empresas hemos visto, por ejemplo, en España, que todo el mundo estaba en el mismo sitio. En España, lo hemos visto también en Alemania, lo hemos visto en Francia, es decir, todo el mundo se ha lanzado a hacer cosas de responsabilidad social, por ejemplo, en el mismo espacio, el sanitario, las mascarillas, etc. Y eso tiene sentido si está muy alineado con tu negocio o si el momento de necesidad inicial es brutal. Pero a medida que esto baja, probablemente haya territorios más propios y que tienen más que ver con lo que tú eres, ¿no? Aquí os he puesto dos ejemplos completamente diferentes. Y además que, para que veáis, pues a lo mejor no os he metido a propósito como algo muy industrial ni muy duro para que podáis tener una inspiración. En las de moda, las empresas de moda de alta costura o de gama alta, le han dado una vuelta a toda su comunicación. En el caso de Alexander McQueen, por ejemplo, lo que hizo fue proponer a sus seguidores que fotografiasen o rediseñasen algunas de sus telas, ¿no? Bueno, pues es una vía como para momentos de confinamiento, de buscar creatividad, buscar nuevas ideas y utilizar las redes sociales por ahí, ¿no? Es una manera de dar también ese reto, ese challenge a las personas que están confinadas en su casa. Y la de la derecha es una empresa muy pequeña que se dedica a hacer yogures y lo que hizo fue crear un canal específico para niños de contenido diferente, con un cuentacuentos que todos los días se conectaba y contaba un cuento a los niños con un personaje clave, ¿no? Bueno, pues es utilizar un canal, en este caso propio, para lanzar un contenido que en otro momento seguramente que no harías o te costaría más explotar, en un momento en el que, de nuevo, como decimos, los niños están en casa, no van al cole, tienen que tener algo que hacer, las papás y las mamás tienen que teletrabajar y a veces es complicado. Bueno, pues son dos vías como diferentes, ¿no? No sé, de su parte de responsabilidad social y de su propósito, que están muy alineadas con las marcas. Y hoy más que nunca también la búsqueda de aliados, no ir solo, es decir, tenemos que utilizar las asociaciones como IRD, pero también buscar ayuda en otros sectores que a lo mejor no tenían una relación tan directa, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, con el tema de la comida, pues lo que se montó enseguida fue a través de una cadena de restaurantes madrileña, un sistema para enviar comidas a los sanitarios y hacerlas llegar. Pero otro ejemplo, por ejemplo, son las empresas del IBEX 35, aquí es la bolsa española, las empresas más grandes se juntaron para hacer una donación concreta al sistema sanitario español y conjunta, ¿no? Y ahí incluso había competidores porque estaban los grandes bancos y se juntaron para hacer eso en concreto, pero se juntaron ellos con Inditex en este caso o con Iberdrola, por poneros otro, ¿no? Que es una energética. Bueno, esa manera de hacer acciones que vayan más allá de mis cuatro paredes, ¿no? Que busquen personas o entidades o otras empresas que nos ayuden a multiplicar los impactos, ¿no? No olvidarse de los colaboradores. Y esto en empresas que, por ejemplo, alguna mejor tienen que cerrar por un tiempo, cerrar parte de su producción o una fábrica, o en este caso es un hotel, ¿no? Bueno, pues no olvidarte también de ellos en estos momentos, porque en muchos casos en Dominicana hay un programa igual que el gobierno se hace cargo de pagar un sueldo básico a estas personas, pero no quiere decir que te olvides de ellas, ¿no? Bueno, pues esta manera de reconocer su ayuda, ¿no? Y muy ligado con eso, no desaparecer sin más. Si en algún momento tienes que cerrar algún servicio, tienes que dejar de ofertar algún producto, está bien no hacerlo dando la callada por respuesta, sino dando una explicación y ofreciendo un futuro.
Las personas necesitamos en estos momentos de estrés que nos enseñen la luz al final, ¿no? Bueno, pues en este caso es un vídeo muy bonito que os invito a que recuperéis, con una empresa muy chiquitita de cerería, una cerería sevillana que justo tiene su pico de actividad durante la Semana Santa sevillana y tuvieron que cerrar porque no se celebró. Llegó la pandemia y se suspendieron todos los actos relacionados con ellos y tuvieron que cerrar, irse a un ERTE, ¿no? Bueno, hicieron un vídeo muy bonito de despedida diciendo que se iban pero que volvían, ¿no? Bueno, este tipo de mensaje de no desaparecer sin más si tengo que hacerlo. Y después en esos escenarios de vuelta, prepararnos para un escenario de vuelta y pintarlos en una estrategia de comunicación corporativa que tenga en cuenta esto que dice Tony Segarra, que pasa por ser uno de los 10 mejores creativos del mundo, ¿no? Volveremos a un escenario de mayor incertidumbre que antes, y eso va a ser así durante un tiempo, que además va a ser más digital que nunca. Y es así porque lo estamos viendo hoy, vamos a tener que habituarnos a trabajar de otra manera y a teletrabajar. Donde la obsesión por la salud va a estar en la prioridad de todos, seamos empleados, o seamos consumidores, o seamos empresarios, va a estar en primera línea, ¿no? Y donde vamos a tener una obsesión también por el control y los miedos físicos, el salir a la calle o el estar al lado de alguien en un supermercado demasiado cerca, que por ejemplo no lleve mascarilla o no lleve guantes, bueno, eso, o en el trabajo, eso va a suceder. Aquí se habla de, no sé si en Dominicana también, se habla del síndrome de la cabaña. Esas personas, como hemos pasado 50 días confinados en casa y ahora que podemos empezar a salir a pasear a unas determinadas horas, hay personas que han decidido seguir confinadas porque tienen un miedo brutal a contagiarse si salen, ¿no? Bueno, pues esto va a estar en primera línea y lo vamos a tener que gestionar tanto con los equipos como con los consumidores en caso de que tengamos consumidor final, ¿no? Y con los proveedores que vayan a nuestras fábricas y con nuestros clientes que también vayan a nuestros centros o que les hagamos llegar material, ¿no? Y también un escenario que aplica tanto también para el B2B como al B2C, que las compras van a caer por capricho, es decir, esas compras que hacíamos por capricho van a desaparecer porque vamos a vivir una contracción económica a nivel mundial muy, muy, muy fuerte y van a subir todo lo que tenga que ver con la necesidad. Pero todo lo que es capricho va a caer y esto nos ayuda a entender y a configurar nuestros productos, nuestros servicios y también nuestra comunicación por dónde tiene que ir, ¿no? Y, lógicamente, toda la comunicación que esté alineada con el propósito que decíamos y que sea muy empática con los tiempos. Hay que recuperar desde el punto de vista de las marcas y de las empresas, hay que recuperar cierta normalidad en la comunicación promocional, pero hay que hacerlo de manera empática con el momento concreto que se esté viviendo en cada país, ¿no? Ahí os he puesto dos ejemplos. Uno es de Estrella Galicia, que me permito poner un ejemplo, yo soy gallega, me permito poner un ejemplo de mi casa, prácticamente, que es de Estrella Galicia, que es una marca de cervezas, como os digo, ¿no? Lo que han hecho, su lema ya era resistiré, la resistencia era un claim que tenían, ¿no? Con lo cual, más que nunca ese claim y ese propósito tenía más sentido, lo han utilizado y han lanzado, por ejemplo, un servicio de distribución a domicilio de cerveza, que lo hacen ellos directamente, a través de una tienda propia, ¿no? Y a la derecha os pongo de un supermercado, otra vez de Lidl, en el cual se están apalancando ya en comunicación, ya de producto, oferta, etc., etc., pero que van en la línea de cuando esto pase estaremos todos juntos de nuevo y te enseñaré lo que he aprendido a cocinar en este tiempo, ¿no? Bueno, ya aprovecho, genero un claim por arriba que me sirve para este momento y ya empiezo a meter comunicación comercial y de producto. Las empresas de consumo son un poco más rápidas a la hora de adoptar esto, o de alimentación, porque están más cerquita del mercado y del consumidor, pero las de B2B ya lo están empezando a aplicar también, ¿no? En sus estrategias de marketing y de comunicación. Y bueno, para terminar, 4 claves para configurar mensajes y no equivocarnos. Ser más rigurosos que nunca. La comunicación que hacemos tanto interna como externa. Ser extremadamente cuidadoso con lo que decimos. Dar mucha sensación de comunidad, de que no vamos solos a esto. Mucha proyección del equipo, mucha proyección del arraigo, lo que hablábamos antes, ¿no?
ser positivos, ahí perdonad que estoy viendo que hay una rata, ser positivos de la comunicación, pasar de esta comunicación un poco de emocional y un poco de caída que hay al principio, y que la conversación sabemos que está ahí, la conversación sigue girando en torno a miedo, desconfianza, incertidumbre, etc. Pero desde las empresas necesitamos lanzar un mensaje de positividad para ayudar a la reactivación económica en cuanto se pueda, sin perder esa cuarta pata fundamental que tiene que ser la empática, ¿no? Bueno, os dejo con es decir, cierro con un poema de Benedetti, que no me voy a permitir leer porque no tengo talento para leer en alto poesía, pero que quiero lanzar este mensaje también de esperanza, que en estos momentos muchas veces desde el punto de vista de la comunicación a veces nos cuesta ver las salidas y ver los momentos y ver las claves para entenderlos, pero es un momento de valientes, de personas que no se rinden, de momento de intentar ver el sol detrás de las nubes y de ir a por él, ¿no? Entonces os animo a que trabajéis en esta línea. Y ya, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Bueno, excelente, Luisa, como siempre, muy claro, didáctico, muy fácil de entender. Y definitivamente muchas de las preguntas que tengo, tú las mencionaste, las aclaraste, pero quizá entrando un poco más en detalle, pudiéramos, y poniéndote quizá ejemplos internos de lo que está pasando en República Dominicana, empezaría con con un aspecto que tú mencionaste que es muy importante, que es la comunicación interna. Tú mencionabas, y está claro, hay mucho temor por parte de los trabajadores, hay situaciones en las cuales tú tienes que generar no solo optimismo, sino seguridad sanitaria, seguridad ocupacional en las empresas para que se sientan seguros los trabajadores. Pero muchas veces también se te escapan algunas situaciones que se pueden dar porque primero estamos viviendo un momento en que no estábamos preparados en ninguno de los países, y si no estábamos preparados en ninguno de los países, las empresas tampoco lo estaban. O sea, hemos tenido que irnos preparando a la carrera, haciendo protocolos, cómo manejarnos. Los países tienen diferentes necesidades, dependiendo de la cadena de valor que tú tengas, el cuidado debe ser diferente. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una comunicación efectiva a lo interno del personal para diferentes circunstancias? Uno, el generar confianza en los empleados. Dos, el tú poder quitarle ese nivel de incertidumbre que tiene el empleado de perder su empleo también ante situaciones económicas que escapan a veces a la posibilidad de la propia empresa. Y tercero, cómo lograr que esa comunicación interna pueda apaciguar cualquier movimiento o de algunos empleados o trabajadores que pueden hacer uso de situaciones internas de la empresa para crearte algún problema mediático, que se da en algunos casos y lo hemos vivido. Más o menos así, girando en torno a la comunicación interna. La comunicación interna o tener una táctica, yo no voy a hablar de estrategia, sino una estrategia con aplicación táctica real en estos momentos es fundamental, por lo que todo lo que tú dices. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo que está funcionando la interna bien? Tienes que sopesar dos drivers. Uno de los drivers racionales, es decir, aquellas cosas que yo hago en seguridad y en salud y tengo que poner de relevancia para que las personas entiendan que estoy yendo incluso más allá de las recomendaciones que me dan las autoridades, y por otra parte todo lo que tiene que ver con la emoción, para poder atacar todo lo que tiene que ver con lo que tú dices de la incertidumbre, etc. ¿Cómo estamos derivando esto? Utilizando mucho la primera figura de la compañía, es decir, los consejeros delegados y consejeras delegadas, presidentes y presidentas de las empresas, para que sean ellos quienes lideren la comunicación
al menos de manera pues todas las semanas es mucho, 15 días, un mes, ¿no? Y después a partir de ahí estructurar otros impactos de comunicación que tengan que ver con estos dos drivers. Es decir, cómo lanzo mensajes relacionados que tienen que ver con las medidas de seguridad, cómo lanzo no, estructuro mensajes concretos sobre las medidas de seguridad y por otro lado estructuro mensajes que tienen que ver con lo emocional. En la parte emocional nos estamos yendo todos, o lo que se están yendo todas las empresas, es la parte de bienestar, y el bienestar que va más allá del ámbito de tu trabajo específicamente. Lo que tiene que ver con pues tu tema emocional una vez que sales del trabajo, por ejemplo. Y ahí se están haciendo muchas iniciativas. Temas de bienestar online utilizando herramientas telemáticas, temas emocionales que también dirigidos a las familias. Por ejemplo, en muchas empresas, servicios esenciales en España, hemos visto en muchas industrias gabinetes de atención psicológicos, ¿vale? O sea, con psicólogos que atienden telemáticamente a esas personas, y eso se está haciendo, no solo en España, y está funcionando bien. Sobre todo de cara a lo que dices de generar la confianza en las medidas que se toman y demás. Tienes que trabajar ambos aspectos porque si no uno solo te va a quedar cojo. Si solo trabajas sobre lo emocional, la gente no va a entender que estás tomando las medidas de seguridad y salud suficientes. Y si solo trabajas sobre lo operativo, no van a entender que tú te estás comprometiendo con ellos. Ahí estamos apalancando además o sumando siempre en los mensajes un tema de gracias por estar ahí, eres fundamental. Gracias a ti el país no para, gracias a ti tu familia puede seguir funcionando, y ir por ahí, o sea, siempre meterle ese componente, ¿no? Y fundamental lo que te digo de los consejeros delegados, que es lo que mejor, y de consejeras delegadas, que es lo que mejor está funcionando. De repente la primera figura de la compañía, pues que grabe un vídeo, envíe un mensaje, se reúna con alguien y eso sea permeable para toda la organización para que puedan apalancarse ahí, sobre todo en el tema de evolución de la compañía, porque lo que tú dices, hay mucha incertidumbre sobre el futuro, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi entorno. Bueno, y también, por último, que se me olvidaba, comunicarles antes que a nadie todo lo que hagamos en responsabilidad social, todo lo que hagamos en comunidad, por la parte de la comunidad. Con eso se tendría que poder pintar un plan táctico, es decir, porque no tener un plan no es un plan en estos momentos, pero tienes que tener un plan muy flexible, o sea, como muy ágil para poder entender, ¿no? En qué punto estás. Lógicamente, si además complementas con paneles de escucha, porque lanzas unas encuestas a los empleados y vas monitorizando qué les interesa y qué quieren, todavía mejor, ¿no? Pero es fundamental. La interna ahora mismo es fundamental en las industriales y en cualquier empresa que esté funcionando. Muy, muy importante. Y una pregunta en ese sentido, no solamente en la comunicación interna, sino también en la comunicación a nivel general. Definitivamente la parte digital ya definitivamente es la vía de comunicación. Sin embargo, quisiera saber la incidencia que tú le ves y cuáles son los medios de comunicación que más se están utilizando y cuáles son las formas y las vías que tú recomiendas para comunicarse, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Mira, está habiendo en España, que te pongo el ejemplo de España porque digamos que desde el punto de vista de la crisis nos llegó antes, nos tocó antes y hombre, esperemos poder acompasar también los ritmos y también salir un poquito antes, que salgáis vosotros muy rápido o igual que nosotros sería lo ideal, ¿no? Pero que bueno, que podemos tener cierta visión. Lo que sucedió al principio, durante las primeras 4 semanas, es que creció de manera muy intensiva el consumo de radio y televisión, porque la gente estaba en casa o estaba muy pendiente de lo que sucedía y que subió de manera exponencial, ¿no? Y subió mucho el uso de redes sociales, sobre todo de aquellas que tenían que ver, en España se utiliza mucho Twitter desde el punto de vista de queja, de la queja, de la crítica y demás, y subió mucho. ¿Cómo está relajándose esto? La gente está volviendo poco a poco al consumo normal de radio y de televisión, y está volviendo a su uso habitual de redes sociales. Entonces, en este sentido, yo diría que una externa ahora mismo tiene que focalizarse mucho en la parte digital,
mucho, sin perder de vista la evolución que están teniendo los medios tradicionales, porque lo que te digo de los medios tradicionales es que recuperaron mucha audiencia, sobre todo en un inicio, con lo cual si tú quieres llegar de manera eficaz, a lo mejor te tienes que ir al medio tradicional, que en tu estrategia ya a lo mejor lo habías medio olvidado, pero es que la gente está ahí, es decir, está escuchando las noticias, está escuchando la intervención del presidente, del ministro de Salud Pública, entonces están ahí y ese es el espacio, ¿no? Hay que monitorizar porque no es estable, no está siendo estable la crisis. Ya te digo que está habiendo esos cambios, ¿no? Pero hombre, en redes tienes que estar porque la comunicación digital sí que no es tendencia, es una realidad. Tener canales propios que más te permitan comunicar, lo que veíamos antes de esos ejemplos que os proponía, ¿no? Pero compensarla ambas, ¿no? Hay algo que es importante tomar en cuenta, lo mencionaba uno de los participantes, y es que en momentos de crisis, en una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis social y económica, pero sobre todo económica, lo primero que tienden a recortar las empresas es los gastos de comunicación, o las inversiones en comunicación, vamos a llamarle. Y realmente vemos que este es un momento para realmente posicionarse para la sostenibilidad de la empresa. Sin embargo, debe ser al menor costo posible. ¿Qué tú recomendarías y cómo lo harías para que la empresa pudiese mantener una estrategia clara y con comunicaciones efectivas? ¿Entiendes que es muy costoso mantener esto o puede hacerse de manera que, si bien precisamente tú lo comentabas hace un año o hace meses, decía, bueno, tener una estrategia es tan importante que tú no sabes cuándo la vas a usar. Entonces, ahora que no la tenemos, es peor porque no tienes el dinero para invertir en ella. Pero cuéntanos un poco cómo podrían hacer esas empresas que no cuentan ahora con una estrategia, aquellas que cuentan, cómo podrían manejarse en estos momentos de crisis económica. Desinvertir en comunicación y marketing en estos momentos es un riesgo enorme. Porque la vía que tenemos que tienen las empresas para generar valor ahora mismo o visibilizar el valor que están generando es precisamente la comunicación y el marketing. Yo entiendo, porque lo estamos viendo, que hay una desinversión en comunicación. Y es normal porque efectivamente pues, tu primer impulso es vamos a quitar recursos de aquí porque tengo que pagar las nóminas y voy a priorizar a mi gente antes de pagar esto, que me parece más superfluo. Pues es que si lo haces, como dices tú, tienes que tener ciertos recursos internos para poder llevarlo a cabo, quitando aquello que puede ser, pues digamos lo que decía antes, más capricho. Es decir, bueno, pues a lo mejor tenía una campaña preciosa de redes sociales, pero es que ahora mismo no tiene el sentido porque no la puedo sacar, ¿sabes? Porque no tengo la ventana de oportunidad, no puedo salir a hacer esto. Entonces lo que quito es el dinero de esa campaña, me lo quedo y dedico el tiempo a hacer comunicación corporativa y colocarme en otro punto, ¿no? Lo que hemos pasado mucho, sobre todo en estas semanas, es de la comunicación del producto, las estrategias de marketing muy agresivas, que son costosas, es decir, el gran evento, el lanzamiento, pues eso, la campaña grande de paid en redes sociales, la campaña de medios en medios convencionales. Todo eso, lógicamente, va a caer la inversión, va a caer porque es así. Seguramente dejaré algo para temas de branding, en el caso de las empresas grandes, es decir, temas pues, de cómo estoy colaborando a nivel social. Pues seguramente que ahí me dejo una inversión para medio convencional, pero el otro lo voy a retirar. Por lo tanto, si lo voy a retirar, ya ahí estoy recortando un presupuesto o ajustando un presupuesto para poder dedicarlo a otra cosa, ¿no? Yo me focalizaría si no tengo una estrategia ahora mismo, tampoco me puedo poner a hacer un audit, una cosa así como muy compleja, porque ahora mismo esto va de correr, pero yo, por ejemplo, sí invertiría en hacer mucha escucha, es decir, yo sí tengo que priorizaría en escuchar mucho, porque si escucho, puedo entender con recursos propios, a lo mejor puedo montar una campaña con recurso interno, ¿sabes? Que tenga y a lo mejor me puede salir bien, pero tengo que tener la escucha, si no, todo lo que haga va a estar como muy fuera de sitio. Si yo tuviera que recortar, haría eso, recortaría por aquello, ya te digo, o sea, lo que estamos viendo es que están cayendo de manera normal, porque incluso nosotros como agencia, de manera normal, ¿qué cosas se dejan de entrar? Pues el evento.
¿sabes? El evento grande que antes hacías o incluso el evento corporativo, porque te lo llevas a un sistema telemático que es mucho más barato. Es decir, ya no necesitas hacer un catering enorme, no necesitas contratar una sala, no necesitas... Entonces ya esos recursos ya de manera natural se contraen y lo puedo dedicar a estas otras cosas que pueden ser la escucha, el social listening, pedir un informe de intelligence o hacerlo yo, o bueno, invertir por ahí, ¿no? Y precisamente esa era una de las preguntas que tenía. ¿Cómo hacer la escucha adecuada? O sea, entrando ya a la práctica de cómo monitorear, qué tenemos que ponerle atención y qué tú recomiendas que deben hacer las empresas para mantenerse atentos a lo que está pasando y a lo que está pasando alrededor de ellas y en su propia empresa. ¿Cómo tú recomiendas que sería la escucha? En un primer momento, que no puedes hacer preguntas, por ejemplo, a paneles y no puedes estar preguntando fuera porque podría ser muy, muy fuera de tono, ¿no? Puede tener mucho riesgo. Yo lo que activaría sería todos modelos de escucha digitales, de todo lo que tiene que ver, no solo la conversación, sino de comentario específico en mis redes sociales y en redes sociales de mi competencia. Es decir, ya no solo de la conversación en genérico, sino ubicar mucho que me interesa escuchar, irme mucho al comentario de mi propia red social para saber de qué están hablando esas personas, ¿no? Nos estamos encontrando que en muchos casos en las redes sociales externas de las empresas industriales están los empleados. Y están los empleados siendo defensores en algunos casos de las propias compañías, ¿no? Con lo cual ya tienes, si haces esa escucha y lo entiendes, ya tienes una oportunidad de hacer cosas, ¿sabes? Porque ya tienes una oportunidad de hacer cosas específicamente para ellos que los ayuden a lo que decíamos antes de la comunicación interna. Pero solo lo puedo hacer si abro esa escucha y la entiendo de una manera más amplia, ¿no? Y por otro lado, escuchar desde el punto de vista internacional, pues si puedo, pues qué se habla en medios y qué se habla en redes sociales en relación a mi sector para poder detectar tendencias. Es decir, ahí hay herramientas informáticas que te ayudan, después hay herramientas de clipping, hay personas especializadas que lo hacen, tienes diferentes formas de aplicarlo, ¿no? Pero si lo quieres hacer casero, lo puedes hacer a través de herramientas de escucha digital, más completando lo que es un clipping, no sé cómo lo llamáis en dominicano, un seguimiento de prensa, un poco ampliado y con alguien que me saque no recorte de mi empresa, sino lo que se está cociendo, ¿no? A fuego lento en esa conversación en medios relacionado con el sector, que es otra cosa. Es decir, bueno, con esas claves yo lo haría. Y hay algo que es importante, y tú lo mencionabas, y me gustaría entrar un poco más en detalle. Ha pasado el caso, y puede pasar, el hecho de que haya empresas que tienen programas de responsabilidad social o programas filantrópicos de ayuda, de asistencia, de donaciones, pero al mismo tiempo están reduciendo plantilla de personal, están en una situación calamitosa donde no pueden mantener toda su plantilla por las medidas de restricción, y se ven mensajes que pueden ser ambivalentes. De hecho, hay hemos visto en nuestro país algunos mensajes o algunas respuestas que van en la dirección de que no es coherente con la posición. Mencionabas también el hecho de que la empresa debe hacer cosas o hacer aportes sociales que estén vinculados a la actividad que hace la propia empresa, no divorciados, y que también tengan algún tipo de innovación, que sean diferentes, o en caso de que sean iguales, que se articulen con otras empresas. ¿Cómo tú entrarías un poco más en detalle en esa situación? Porque eso se está dando mucho a nivel de tanto internacionalmente como de manera local. ¿Qué tú recomiendas? Mira, sobre lo que dices, si yo estoy precisamente reduciendo empleo con problemas internos y demás, desde luego no es momento de hacer acción social, como con mi marca. Es decir, otra cosa es que sea una empresa familiar y de manera particular haga un aporte a algo, pero no sería el momento. Yo no lo recomendaría. Es decir, la primera parte que tú decías, es decir, estoy reduciendo personal, no tiene mucho sentido que por otro lado esté lanzando que hago packs
para alguna cosa, ¿no? Es decir, tengo que medirlo bien, porque lo que te puede pasar, que es por lo menos lo que estamos viendo que pasa, es que lógicamente se acaba montando mucho ruido a tu alrededor en relación a por qué no dedicas esos recursos a mantener a tu gente, es decir, a darles las medidas de seguridad suficientes, en el caso de que no tenga medidas de seguridad, o en el caso de que hayas despedido a gente, pues porque en vez de despedirla, porque no dedicas ese recurso. Va a haber esa contestación social y es normal. Por lo que decíamos también de que el empleado está en el centro de esta conversación en estos momentos. Entonces, por ahí difícil. En la parte de responsabilidad social, yo lo que vería es cómo yo desde mi ámbito de actividad puedo colaborar en esta situación. Es decir, a lo mejor resulta que tiene sentido que consiga mascarillas en el mercado internacional porque tengo proveedores chinos y tengo un canal abierto, claro, y puedo hacer llegar esas mascarillas a los sanitarios y a la población antes que el propio gobierno. Y entonces me ofrezco, ¿no? Pero en algunos otros casos tiene sentido, desde el punto de vista industrial, pues a lo mejor lanzando o metiendo a tu equipo a investigar cómo hacer, por ejemplo, aquí en España ha pasado, empresas de automoción que se han puesto a producir respiradores, es decir, respiradores para el sistema sanitario público, ¿no? Pues eso tiene más sentido, pero yo tengo un equipo de I+D propio, con investigación, que una planta de producción, que puedo hacer eso, ¿no? En algunos casos, empresas que pues bueno, se dedicaban a fabricar pues, objetos con acero y lo que se han metido es a investigar cómo producir tubos de desinfección de personas para colocar a las entradas de las fábricas, ¿no? Y eso te abre una doble vía, porque te abre la vía de responsabilidad social de cómo yo puedo aportar y una vía de negocio. No olvidemos que puede parecer no compatible, pero que lo es decir, porque ya te ayuda a posicionarte por ahí, ¿no? Las empresas textiles, más fácil. ¿Cómo puedo colaborar yo en todo este entorno? Pues bueno, pues todas se han puesto a fabricar mascarillas, batas, ya por lo menos aquí en España, que hubo mucha falta de material sanitario, en Francia también, en Estados Unidos también, pues se han puesto todas ahí, ¿no? Y las han acabado comercializando. Han empezado como donaciones muy grandes a Cruz Roja o al sistema sanitario y han acabado comercializándolas, ¿no? En el caso de las empresas de alimentación, pues como yo desde mi zona, ¿sabes?, puedo yo colaborar. Y en algunos casos, si antes traía el producto con el que hacía lo que prepare de un país extranjero, pues puedo hacerlo con proveedor local, porque a lo mejor al proveedor local se le ha caído la comercialización a través de la hostelería y del turismo, ¿sabes? Si tiene un remanente de stock que no puede colocar en ningún lado y que yo lo puedo absorber, lo puedo comprar y es parte de mi responsabilidad social colaborar con el proveedor local y dejo de comprar fuera y compro en el país, ¿no? Entonces, es ver relacionado con mi ámbito de actuación donde yo puedo colaborar más, porque todos nos hemos liado a hacer lo mismo, es decir, a los packs de comida para los sanitarios, que lo hemos visto también en la presentación, a las mascarillas, al tal, y no siempre eso tiene sentido. Tiene sentido en un pico cuando lógicamente no hay, entonces todo el mundo está bien que colabore ahí, ¿no? Pero una vez que eso empieza a normalizarse, no podemos estar todos ahí porque ya no es necesario y tiene muy poco sentido. Y alguien comentaba, uno de los participantes, la importancia que tiene que no dar mensajes o apoyar mensajes de responsabilidad social que no vengan acompañados de acciones. Porque como decías, la gente recordará por las acciones, no necesariamente por lo que tú comuniques, tiene que venir acompañado. Ahora, también a la inversa se podría dar, o sea, tú puedes estar haciendo muchas acciones y no lo comunicas, entonces no se van a enterar. ¿Cuál sería el equilibrio que deberíamos tener ahí en ese caso? Si estás haciendo, comunicarlo lógicamente a través, lo que tienes que ver es cómo lo comunico, es decir, si yo tengo acciones, por ejemplo, de donación muy claras, pues no siempre me tengo que ir a medio masivo, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo que puedo intentar es hacerlo a través de mis canales y viralizarlo, intentar que... No siempre todo el mundo tiene que conocer cada una de las acciones que hago, es decir, a veces algunas acciones tiene sentido que la conozca un público concreto, pues una comunidad concreta o la administración pública en concreto. Entonces lo que tengo que ver es con cada acción que hago qué público cubro.
Es decir, y cómo tengo que llegar mejor a ese público. Y no siempre es a través de lanzar una nota de prensa o hacer lo contrario, o sacarlo solo en canales propios. Lo tengo que balancear, lo tengo que balancear. Si no hago nada, no puedo comunicar porque se cae muy pronto hoy. Es decir, cualquiera te pilla. Que estás corriendo un riesgo brutal. Es decir, si no lo, o anunciar que voy a hacer no sé cuánto y después no tengo la capacidad de hacerlo. Eso ha pasado también aquí en España. Anuncio que voy a hacer no sé qué y después nunca llegan las mascarillas, cogiendo el ejemplo de las mascarillas, ¿no? Bueno, si lo comunico es porque las mascarillas están aquí. Entonces, lo que han hecho muchas empresas es, comunico cuando el avión ha aterrizado en Barajas, en Madrid, y tengo el avión con mascarillas y entonces saco la foto. Pero hasta ese momento yo no he comunicado que estoy moviendo mascarillas en China, ¿no? Entonces, sobre todo que ha habido muchos casos que tú las compras y no llegan nunca. por eso, el famoso mercadillo que todos hemos escuchado, este de que no llegabas a China, que supongo que ahí también os habrá pasado, de empresas que tenían comprado el material y en el último momento, con el avión a punto de salir, llegaba otra empresa o un gobierno con más dinero por mascarilla y de repente esas mascarillas desaparecían, ¿no? Y ya no eran tuyas. Pues eso, algunas empresas en un primer momento, pues hemos comprado no sé cuántas mascarillas, esas mascarillas nunca han llegado y la gente se lo recuerda y dice, ¿dónde están las mascarillas? ¿Qué vas a donar? ¿No? Bueno, bueno, hacerlo cuando lo tengas consolidado. Lo tengo consolidado, lo tengo hecho y entonces lo comunico. Y en esa línea, que aquí me interesa que sepa eso, todo el mundo, o solo mi gente, o solo la administración. Bueno, pues en función de eso muevo un canal u otro, porque no siempre es el mismo. Bueno, entonces finalmente para el tema del día D, tú lo explicaste con muchos detalles y la verdad que ojalá tener el día D ya previsto, pero no lo tenemos. Pero hay que irse preparando y realmente nosotros ahora mismo estamos en varias situaciones muy complejas. Uno de los participantes comentaba, estamos ahora ya empujando como sector privado porque hemos planteado la importancia que tiene hacer una apertura gradual de la economía con debidos protocolos para evitar una apertura espontánea que puede generar un caos y puede ser más dañina que positiva, pero pensando en una apertura que tenga un plan de reactivación económica de mediano plazo, donde le dé certidumbre a todos los actores y agentes económicos y al consumidor y a todos los stakeholders para reactivar inclusive las cadenas de pago que hablábamos, o sea, a veces tú tienes, o sea, cuando está cerrado, no solamente está cerrado en tus operaciones, sino también está cerrado en que no voy a seguir pagándole a nadie porque no sé lo que me va a pasar, o yo no le compro a nadie tampoco, suspendo inversiones, todo, porque no tengo claro el panorama. Esa comunicación sector privado, empresa, hacia aquel o hacia aquellos stakeholders que a veces hacen ver al sector económico o a las empresas mismas como los malos de la película, porque no entienden en el dilema de la economía y de la salud que hay posibilidad de que puedan convivir, y en algunos casos es difícil que se pueda convivir, pero cómo trabajar ese tema si miramos en que ese día D no llega tan rápido y que vamos a tener que vivir con esta nueva normalidad. ¿Cómo vamos a trabajar en una comunicación efectiva, logrando que la empresa se vea? Yo sé que tú mencionabas a lo interno de los trabajadores, haciéndolos sentir que son parte de algo importante del país, de su vida, pero también esa comunicación a todos estos actores que tú tienes que estar enfrentando todos los días, de que, bueno, es que no se puede, porque es que, pero no sé cómo se sostiene una nación sin que se genere la economía. Y ahí es que está el gran dilema que vivimos día tras día, que lo deben haber vivido ustedes, que lo viven todos los países, y es más complejo, yo diría, que cualquier otra cosa.
Sí, mira, aquí desde el punto de vista de la reactivación económica o de reanimar por lo menos parte de la economía para que el bypass no se convierta en una parada completa, es decir, una cosa es tener un bypass durante un tiempo, otra cosa es que esto paremos, no podemos parar la línea esta de esto no puede parar, ¿no? Lo que se han generado son campañas de ese tipo, es decir, más conjuntas, no de una sola compañía nunca, ¿sabes? O sea, siempre de grupo, siempre conjunta y siempre de transector, por entendernos, por lo que hemos visto también en Francia, en el cual pues se demanda esto de esto no puede parar, ¿no? Esto no puede parar por los trabajadores, no puede parar porque tú te quedarías sin alimentación en el lineal, no podría parar porque te quedarías sin electricidad en tu casa, no puede parar porque te quedarías sin que nadie recoja la basura por las calles, ¿sabes? O sea, te tiene que ir ahí, porque es cuando vuelvas, si hemos parado todos, no tendrás a lo mejor dónde volver, ¿sabes? Es decir, hay que generar esa campaña. Yo os invito a que miráis la de esto no puede parar. Tiene sus cosas, pero es una campaña que está bien hecha, no es nuestra, pero está bien concebida desde ese punto de vista de mensaje potente de manera única, ¿no? Tiene los riesgos de que efectivamente tengas una cantidad de población que diga, estáis pidiendo a los empresarios que esto no puede parar, pero os estáis olvidando de que las personas siguen muriendo. Vas a tener una parte que tienes que asimilar de personas que te van a protestar, pero es más importante la movilización del resto y sobre todo es más importante el mensaje a lo público, a la administración pública, al regulador, ¿no? A las personas que tienen que tomar las decisiones. De manera particular, individual, las empresas aquí no han hecho movimientos en ese sentido. Ha sido alguna declaración muy suelta, pero nadie se la ha jugado de manera puntual, porque claro, si tú sales a abanderar la causa de que tenemos que volver a la actividad, vas a ser tú el blanco de todas las críticas. Ese es el problema. Si pasa algo grave, entonces tu responsabilidad, sí. Entonces, la manera de moverlo desde el punto de vista de opinión pública son campañas donde pongas en valor lo que decíamos antes, lo de dentro hacia afuera, que mis empleados siguen trabajando, que tomamos las medidas de seguridad, que seguimos por ti también, o sea, que seguimos por ti, que necesitamos que pagues, porque si no pagas, el país no deja de funcionar. Es decir, ese tipo de mensaje, como más de te necesitamos, todos estamos en esto para ser parte de la solución. Y las empresas, hoy hay una oportunidad aquí, que las empresas se pueden posicionar y se deben posicionar como parte de la solución de esto, no como parte del problema, ¿sabes? Porque no ha sido un problema que ha causado las empresas. Las empresas son las que están facilitando que el país siga funcionando. Entonces, hay que poner eso en valor desde el punto de vista externo, ¿no? Y después los movimientos asociativos, como en vuestro caso, sí que aquí en España han sido claves para vehiculizar determinados mensajes, que tampoco en todos los casos se han hecho públicos, lógicamente igual que lo haréis ahí, es decir, que no siempre se sale de manera pública, sino es un movimiento más de este tipo de cosa de opinión pública, como de mensaje más soft, y después de mensaje más duro ya en las reuniones ya de asuntos públicos que puedas tener, ¿no? La parte de asuntos públicos o de lobby, como lo queráis llamar, ha subido mucho durante esta crisis, ¿no? A nivel de volumen, nosotros lo sabemos por volumen nuestro de mercado, vamos, de lo que nos contratan, y eso ha subido mucho, porque es normal, es decir, necesitas hacer ver eso a las administraciones, ¿no? Bien, y hay una última pregunta que veo y es un tema que puede ser un riesgo. ¿Cómo evitar que la empresa se vea oportunista utilizando la crisis para manejar o brindar mensajes o asistencia social y apoyos? Se van a ver oportunistas o se están viendo oportunistas aquellas empresas que no tenían tradición en hacer nada, que además estaban sin propósito, que no habían hecho ningún tipo de reflexión sobre eso, que estaban al negocio puro y duro y era evidente. O sea, no es que estuvieran al negocio puro y duro, perdón, modifico lo que digo, sino que desde el punto de vista de comunicación no habían conseguido transmitir más que estaban al negocio puro y duro, que estaba bien, y que en este contexto de repente, sin ninguna percha, salen a hacer cosas. Sin ningún tipo de relato detrás mínimo. Es decir, ahí había que hacer una reflexión mínima de relato, con lo que decimos.
¿Qué consistencia tiene esto de dónde venimos? A lo mejor si no habíamos hecho una reflexión antes, a lo mejor tenemos que decir, nos hemos dado cuenta que en estos momentos donde somos más útiles es aquí y queremos apoyar en este momento esto y hacer ese ejercicio de transparencia, que también era una de las cosas que salían en la presentación, de transparencia y de humildad, es decir, en un momento dado también de ser humilde para que gane credibilidad el discurso, porque si no, lógicamente, lo que dice el participante tiene toda la razón, se nos puede ver como oportunistas, es decir, como alguien que, mira, estos nunca han hecho nada y de repente están donando packs de comida. Así es. ¿Y por qué? ¿Sabes de dónde vienes y qué tradición, qué sentido tiene dentro de lo que haces, cómo vas a apoyar? Pues es la reflexión que tienes que hacer, ¿no? Bueno, y hay una última pregunta, la verdad que es complicada, me imagino, para todos, pero nosotros estamos viviendo un momento de pandemia conjuntamente con un proceso electoral, presidencial, de cambio de gobierno, que hace que la situación se complique aún más y la comunicación tiene que ser muy delicada, muy cuidadosa a la hora de tanto de las empresas como del propio gobierno y de los propios candidatos. ¿Cómo tú dirías que, o sea, ante una situación donde va a haber una crisis económica, o ya la hay, pero que vamos a tener unas dificultades grandes económicas, cómo manejar la situación de este cambio desde el punto de vista de las empresas, cómo nosotros como sector privado motorizar una estabilización o una sostenibilidad del Estado y de las autoridades en el mediano plazo y un país que mantenga la armonía y pueda despegar. ¿Qué tú sugerirías? Es una pregunta muy complicada y no sé si me atreveré a... No me atrevo a dar ninguna respuesta como cerrada. Vosotros vivís una situación políticamente compleja ahí y nosotros aquí también tenemos nuestras cosas y todos los países, si los veis, Francia, Inglaterra, casi todos, por no decir todos, están viviendo mucha tensión interna derivada de cómo se maneja la propia gestión sanitaria desde el gobierno y con que el apoyo de la oposición, sí o no, estamos todos detrás de esto, sí o no. Claro, toda la inestabilidad institucional que exista, pues te mete otro riesgo que tienes que gestionar desde el punto de vista empresarial. Yo de nuevo ahí veo que las asociaciones tenéis un papel clave a la hora de unificar, de que ese mensaje que decía yo consistente de peso, ¿sabes? De peso que se pueda dar desde el punto de vista de opinión pública, ¿no? Y que visibilice que las empresas, más que nunca lo que te decía antes y voy a repetirme, que somos parte de la solución, no parte del problema, somos parte de la solución y somos parte de lo que tú dices, que tú misma casi estabas contestando, ¿no? Parte de esa estabilización del país, ¿no? Que independientemente de lo que suceda en la parte pública, no. Pero que lo público tiene un camino, pero que la, digamos, sociedad real, ¿no? O sea, fuera, ¿no?, del mundo político, que a veces, o las trifulcas políticas que tienen su propia vida, ¿no?, al margen de lo que es la vida real de las personas, que las empresas pueden llegar a estar más cerca de la vida de la gente que las propias administraciones, ¿no? Y ahí es fundamental posicionarse en ese sitio, sobre todo de cara a que pueda haber, en vuestro caso, probablemente que puede existir un cambio de gobierno, un cambio de liderazgo, etc., 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 y que puede generarse de nuevo una incertidumbre, ¿no? El sector privado es importante, pues lo que te digo, que tenga un mensaje como eso, como muy consistente, muy potente en el papel que tiene que tener el futuro del país, ¿sabes? El futuro del país. En la salida de esto y en el futuro del país, que sin nosotros no es posible. Y es así, es decir, si las empresas esto no es viable, porque la deuda vuestra creo que ha crecido una barbaridad, igual que la de España, y más que va a crecer. Es decir, esto, si no lo remedia nadie, lo seguirán pagando nuestros nietos. Entonces,
fiesta, entre comillas, que no es una fiesta, pero esta salida pública a la crisis, ¿no? Lógicamente se va a necesitar además mucha ayuda pública, mucha dinamización del sector público, que los gobiernos entiendan eso, es decir, que ese dinero en mucho caso tiene que ir a apoyar el sector privado, ¿no? Y a darle una salida. Pero nada, te entendí perfectamente, creo que el mensaje clave es, esto puede ser una oportunidad para el sector privado, enaltecerse, hacer ver a toda la sociedad la importancia que tiene el sector privado. Yo creo que es una buena oportunidad, a pesar de la crisis que estamos viviendo, para que la sociedad se dé cuenta de nuestro valor y también del rol que podemos jugar frente a los actores políticos. Es importante hacerlo ver también para ellos mismos y de que nosotros podemos contribuir a mejorar y a mantener la sostenibilidad o por lo menos la confianza y la paz para lograr enrumbarnos por un mejor camino en el menor corto plazo posible.